El 8 de septiembre de 1941, cuando los soldados de la Wehrmacht cerraron el último corredor terrestre que unía Leningrado con el resto de la Unión Soviética, muy pocos en la ciudad percibieron de inmediato la magnitud de la catástrofe que se avecinaba. Las sirenas sonaron esa tarde con un ulular largo y fatigado, como si presintieran que tendrían que alzarse miles de veces más en los meses siguientes, y la población, artesanos, obreros de astilleros, estudiantes, músicos, veteranos de la Gran Guerra, ancianas que aún guardaban en cajitas de lata la cruz de San Jorge concedida a sus maridos, escuchó el anuncio de que los alemanes habían tomado Shlisselburg, cortando la línea férrea que bordeaba el lago Ladoga. Se hablaba de una pinza que Germán Göring pretendía cerrar con el cuarto ejército Panzer al sur y el grupo de ejércitos norte al norte, pero aquel lenguaje estratégico quedaba lejos de la experiencia cotidiana de quienes corrían bajo el repiqueteo metálico de la artillería buscando una boca de metro donde resguardarse. Para la mayoría de los 2,5 millones de habitantes, cifra que incluía a casi 400.000 niños, todo seguía pareciendo provisional, como si al amanecer los trenes volvieran a circular y la leche fresca reapareciera milagrosamente en las tiendas de la avenida Nevsky. Sin embargo, los fragmentos de metralla incrustados como espinas negras en las fachadas neoclásicas de la calle Zhukovskogo y los primeros cráteres abiertos entre las pistas del aeródromo de Zhevka anunciaban lo contrario. Los bombarderos Ju-88 y E-111, que hasta entonces habían privilegiado objetivos industriales, empezaron a soltar bombas incendiarias sobre depósitos de alimentos, graneros y centrales eléctricas. El 12 de septiembre ardió el almacén de Badajoz, donde estaban guardadas decenas de miles de toneladas de harina y azúcar. Una llamarada anaranjada se elevó sobre los tejados y, durante más de una hora, el humo dulce se mezcló con hollín y ceniza para formar una nube que llovió partículas pegajosas sobre los patios interiores. Los leningradenses salieron con cubos y palas, intentando salvar siquiera unos sacos ennegrecidos. Lo poco que recuperaron se aglutinó en lingotes caramelizados que más tarde, cuando la ración oficial de pan cayó a 125 gramos diarios, se pulverizaron y vendieron en el mercado negro como si fueran oro. Allí, en el incendio de Badajoz, comenzó el verdadero cerco, no cuando la ciudad quedó rodeada, sino cuando el enemigo apuntó deliberadamente al estómago de la población civil. Durante las primeras semanas, el Comité Municipal de Defensa redactó proclamas con un tono enérgico que contrastaba con la creciente penuria. Se organizó a los escolares mayores en brigadas de construcción. Muchachos de 13 y 14 años se alineaban bajo la lluvia en los arrabales, cavando trincheras antitanque y levantando obstáculos de troncos, mientras las madres hacían cola frente a panaderías cuyas puertas permanecían cerradas la mayor parte del día, más por falta de harina que por temor a la aviación. Las noches se volvieron un desfile de silbidos de estuques y estruendos sordos. Los relojes, si aún funcionaban, vibraban en las mesillas. El yeso se desprendía del techo y se depositaba en una fina película blanca sobre los retratos de Pushkin y Tchaikovsky que adornaban tantos apartamentos comunitarios. El invierno llegó temprano, con un viento cortante del Báltico que transformó los canales en cintas aceradas y cubrió de escarcha las balaustradas del Palacio de Invierno. La temperatura cayó por debajo de los 20 grados bajo cero, quebrando tuberías y congelando las calderas de los tranvías abandonados entre montones de nieve grisácea. Con las centrales eléctricas dañadas y la red de calefacción hecha jirones, las familias se refugiaban en cocinas comunales donde un único hornillo eléctrico, alimentado a intervalos irregulares, debía calentar una estancia entera. Pronto desaparecieron los muebles antiguos. Los tallados de caoba del siglo XIX ardieron en estufas improvisadas junto con partituras originales de Rimski-Korsakov y enciclopedias encuadernadas en cuero. La llama chisporroteaba azulada cuando alcanzaba las colas de pegamento o los barnices de los violines resquebrajados, y ese olor acre se mezclaba con las notas mohosas de papilla de avena agria. En enero de 1942, las autoridades anunciaron el reglamento más drástico de racionamiento que la Unión Soviética había aplicado jamás. Para un obrero calificado, la ración diaria consistía en 250 gramos de pan, para empleados y niños, la mitad. Muchos se preguntaban en voz baja si los ingredientes del pan seguían siendo harina. La masa recordaba a serrín húmedo y tenía vetas oscuras de celulosa arrancada de cartones viejos. La gente empezó a pasar horas raspando cola animal de muebles desvencijados para cocer gelatina,
otros hervían cinturones de cuero que se deshacían en hebras fibrosas y amargas o prensaban levadura de cerveza mezclada con lúpulo pulverizado. Hubo quienes atrapaban palomas en los aleros del Instituto Smolny, o desenterraban raíces de diente de león en los parterres cubiertos de nieve. Los zoológicos vacíos testimoniaban un hambre colectiva que no distinguía entre animal doméstico y mascota exótica. En medio de ese desamparo, la vida cultural de Leningrado se negó a desaparecer. Dmitri Shostakovich, que al principio del cerco insistió en quedarse para componer su séptima sinfonía, se presentaba cada noche en la azotea de la radio de todo el Báltico para tocar piezas breves al piano, interrumpidas a veces por la alarma antiaérea. El 9 de agosto de 1942, después de que altavoces del frente soviético difundieran 3 disparos de obuses como señal, la vieja filarmónica interpretó por fin la séptima. Los músicos vestían uniformes raídos, muchos apenas sostenían los instrumentos, y algunas partes faltantes se cubrieron con un acordeón y un grupo de estudiantes del conservatorio reclutados de urgencia. Al otro lado de las líneas, los oficiales alemanes escucharon atónitos cómo la ciudad moribunda lanzaba una música que retumbaba en restaurantes de campaña y nidos de ametralladora, recordándoles que aquello no era solo una plaza sitiada, sino una metrópolis con memoria y orgullo. La muerte, entretanto, se volvió estadística cotidiana. En febrero, las morgues habían dejado de registrar minuciosamente las causas, muchas tarjetas se limitaban a distrofia o enfriamiento. El transporte funerario colapsó, las carretas, tiradas por caballos famélicos cubiertos con mantas de arpillera, transitaban a intervalos irregulares, y era frecuente ver cuerpos envueltos en sábanas depositados en la nieve a la espera de ser recogidos. Para los vivos, el umbral de resistencia psicológica se desplazó peligrosamente. Relatos posteriores describen cómo estudiantes que debatían a Tolstói en un dormitorio sin vidrios ni calefacción dejaban caer la conversación de pronto y se dormían para no despertar. La frase, se quedó dormido y no volvió, se convirtió en eufemismo de la inanición, un susurro que recorría los pasillos con la misma naturalidad que antes se pedía solo una cerilla. Aún así, la llamada carretera de la vida, sobre el lago Ladoga ofreció una esperanza tenue. En noviembre de 1941, cuando el hielo alcanzó el grosor suficiente, columnas de camiones CIS-5 cargados de harina y munición se aventuraron a cruzar los 29 kilómetros de superficie congelada, guiadas por faroles cegados para eludir la aviación enemiga. Los neumáticos chirriaban sobre grietas invisibles, en las noches sin luna. El silencio era tal que los conductores podían oír el crujido del hielo distendiéndose como un tambor inmenso. A veces, un impacto directo abría un agujero y engullía vehículo y carga, el vapor se alzaba en penachos que parecían estatuas efímeras hasta que el viento los dispersaba en torbellinos de escarcha. Aún así, cada tonelada que llegaba significaba unos cientos de vidas prolongadas durante unos días más, y cada niño evacuado en sentido inverso, envuelto en mantas, con etiquetas de cartón colgadas del abrigo, representaba un compromiso tácito de la ciudad con su propio futuro. La primavera de 1942 trajo deshielo y barro, pero no alivio inmediato. Las raciones se estabilizaron en 350 gramos para obreros y 200 para el resto, lejos aún de lo que el cuerpo necesitaba. Sin embargo, las huertas comunales florecieron en los patios interiores, se plantaron papas en macetas improvisadas, se atalantaron zanahorias en baldes oxidados, y hasta en los macizos de flores de la avenida Liteini despuntaron filas de repollos raquíticos. El 1 de mayo, día de la solidaridad obrera, los altavoces volvieron a emitir música, una marcha militar que se desvaneció entre sonidos apagados de pasos, porque muy pocos tenían energía para desfilar. El orgullo había adoptado formas más silenciosas, conservar un cuaderno de poemas, compartir la última esqueje de una planta de interior, enseñar a un niño a leer mientras los proyectiles de artillería dibujaban surcos de hollín en los muros exteriores. Entretanto, en los pasillos del Estado Mayor del Frente de Leningrado se fraguaban planes para levantar el sitio. Se discutió una ofensiva desde el saliente de Sinyavino, se trazaron flechas rojas sobre mapas empapados de café frío, y generales de mirada hundida aprobaron operaciones cuyo costo humano era incalculable. La llamada Operación Chispa, concebida por Chukev y Voroshilov, pretendía abrir un corredor de 10 kilómetros entre Shlisselburg y Pólkovo,
donde los pantanos y pinos carbonizados ofrecían poca cobertura. El 12 de enero de 1943, tras una tremenda preparación artillera, unidades del 67º Ejército Soviético avanzaron sobre nieve compacta, arrastrando morteros y fusiles antitanque en trineos. La temperatura era de 30 grados bajo cero, y aún así, cuentan testigos, el sudor se congelaba en las cejas antes de resbalar a las mejillas. La batalla, un amasijo de fuego cruzado, contraataques alemanes y bombardeo constante desde ambos bandos, duró 6 días, al cabo de los cuales un estrecho pasillo junto al Ladoga quedó en manos soviéticas. Leningrado seguía cercada, pero ahora un oleoducto de campaña y una línea férrea de vía estrecha permitían que el alimento fluyera, gota a gota, hacia la ciudad exhausta. El segundo invierno del cerco resultó, paradójicamente, menos letal que el primero. Aun con las raciones todavía bajas, el conocimiento adquirido, que raíces eran comestibles, cómo construir estufas de ladrillo usando escombros, qué combinaciones de serrín y cebada producían un pan relativamente digerible, benefició a quienes sobrevivieron. Además, la población había mermado, entre evacuaciones, alistamientos forzosos y las 400.000 muertes estimadas por inanición solo en el invierno de 1941-42, la urbe era ahora una sombra demográfica de sí misma. Las avenidas anchas resonaban con pasos dispersos, tranvías oxidados yacían como esqueletos rojos junto a montones de nieve que contenían, según decían los rumores, restos humanos irreconocibles. Sin embargo, en medio de aquella desolación, se reanudaron las clases en la Universidad Estatal, profesores de filosofía dictaban lecciones envueltos en bufandas, con el aliento condensándose sobre pizarras astilladas. Se imprimieron tirajes mínimos de clásicos rusos en papel áspero, la biblioteca pública, cuyos candelabros estaban cubiertos de telarañas, prestaba volúmenes de Tolstói a estudiantes que los devolvían convertidos en hojas sueltas manchadas de grasa de máquina. La cultura, lejos de ser un lujo, se volvió refugio emocional, leer, escribir, ensayar piezas de teatro improvisadas en bodegas húmedas era una forma de negar al enemigo la dictadura de la desesperanza. Mientras tanto, los altavoces de propaganda alemana, instalados en postes cercanos a las líneas, emitían mensajes que prometían pan y calor a quienes cruzaran al otro lado. La respuesta, según relatan diarios personales recuperados tras la guerra, fue casi unánime en su rechazo. Un trabajador metalúrgico escribió: «No moriremos de rodillas, pero si hemos de caer, lo haremos aquí, entre estos ladrillos que llevan nuestros nombres». Esa obstinación, cultivada a través de décadas de discursos sobre la fortaleza del pueblo soviético, se fundía con la memoria particular de Leningrado como cuna de la revolución de 1917. Había en cada esquina un eco de Petrogrado, un recuerdo de obreros que habían derrotado a los zares. Abandonar la ciudad equivalía a desandar la historia misma de la URSS. En enero de 1944, la gran ofensiva de Leningrado-Novgorod cambió el curso del sitio. Tropas del Segundo Frente Báltico y del Primero de Leningrado, reforzadas con artillería pesada y tanques fabricados detrás de los Urales, lanzaron un asalto coordinado que empujó al grupo de ejércitos norte hacia Narve. Los alemanes, crecientemente conscientes de la situación catastrófica en el frente oriental y de la presión aliada en Italia, comenzaron a retroceder. El 27 de enero de 1944, después de 872 días, que la población redondeó en su memoria como los 900 días de oscuridad, las últimas líneas enemigas fueron superadas y la artillería antiaérea silenciada. Aquella mañana, las campanas de la Catedral de San Isaac repicaron por primera vez desde 1941, la gente se abrazaba en las calles, entre montañas de nieve sucia y escombros, incapaz de llorar porque los conductos lagrimales resecos ya no respondían. Muchos simplemente se hundieron en la nieve, exhaustos, y contemplaron el cielo helado que parecía ahora más alto, más limpio, como si cada golpe de campana empujara las nubes. La liberación no significó el fin del sufrimiento. Las cifras finales, más de 1 millón de civiles muertos, de los cuales 3/4 partes por hambre, revelaban una herida colectiva que tardaría décadas en cicatrizar. Los barrios periféricos estaban reducidos a ruinas, el abastecimiento seguía siendo precario, el trauma psicológico, inmenso. Aún así, el 1 de febrero, cuando se restableció la electricidad en parte del centro,
la gente acudió al Teatro Alexandrinsky, donde una compañía diezmada interpretó La Gaviota, de Chejov ante un público que vestía ropas raídas y sostenía velas en vez de programas impresos. Fue en ese instante, cuentan los supervivientes, cuando Leningrado recuperó su voz, no en un discurso oficial, sino en la cadencia pausada de los diálogos que hablaban de amor, pérdida y esperanza, las mismas palabras que la ciudad había susurrado durante 900 días de penumbra helada. Apenas hubo tiempo para celebrar la ruptura definitiva del cerco cuando la realidad más pedestre cayó sobre los supervivientes como otra forma de artillería, silenciosa pero inexorable. El 28 de enero de 1944 amaneció sin bombardeos, y, sin embargo, la avenida Nevsky seguía cubierta de montículos de nieve pisoteada que escondían granadas no explotadas, cascotes, aquí y allá, cuerpos congelados a medio desenterrar. Las autoridades municipales organizaron cuadrillas de limpieza compuestas por milicianos heridos y adolescentes que aún no alcanzaban la edad para el frente. Vestían abrigos militares remendados con trozos de manta y llevaban cintas rojas en el brazo para identificarse. Bajo un cielo raso de color plomo, estos jóvenes aprendieron a distinguir la textura rígida de un miembro humano entre la masa compacta de hielo. Los restos eran trasladados en trineos improvisados hasta fosas comunes abiertas en Piskariovskoye, donde sacerdotes ortodoxos, amordazados a la liturgia del Estado ateo, murmuraban plegarias breves que se mezclaban con el zumbido de motosierras cortando vigas colapsadas. La ciudad, esquelética hasta en su armazón arquitectónico, comenzó un censo urgente de edificios con valor histórico. El Comité de Restauración, reunido en el sótano todavía húmedo del Instituto de Ingeniería Civil, dictaminó que la escalera imperial del Hermitage debía apuntalarse antes de las inundaciones de primavera, que los balaustres de granito del puente Anichkov, minados por obuses de 150 milímetros, requerían refuerzo inmediato, que los candelabros de la Catedral de Kazán podían fundirse y convertirse en cables de tracción para reparar líneas de tranvía. Cada decisión era una negociación entre patrimonio y supervivencia, y muchas veces predominó la lógica de lo urgente. Docenas de columnas jónicas se trocearon para calzar alcantarillas, y las ménsulas decorativas de la Biblioteca Nacional se fundieron junto con piezas de artillería capturada para fabricar tuberías de calefacción. Mientras tanto, la Oficina de Registro de Población emprendió la tarea de contabilizar a los vivos, aunque la magnitud de la ausencia se revelaba en calles donde sonaba un eco prolongado después de cada paso. Los supervivientes entregaban cuadernos escolares o trozos de papel de embalar con listas de nombres que comenzaban a la manera de un poema elegíaco. Era mi madre, nacida en 1897, tejedora. Era mi hermana, nacida en 1923, estudiante de química. Era mi vecino, violinista. El verbo era se repitió tanto que adquirió la densidad de una losa. Cada fila de tinta azul marcaba la desaparición de un vínculo y el peso de una memoria particular que ya no tendría testigo. Se calcula que, entre finales de 1941 y enero de 1944, la ciudad perdió alrededor del 40% de su población inicial. Sin embargo, el censo inmediato contó únicamente a quienes podían presentarse en persona, lo que dejaba miles de historias en suspenso, como cartas sin destinatario. En febrero, el Comité Central envió a Leningrado un convoy de 130 vagones cargados de harina, carne enlatada y carbón. Los soldados recién llegados se toparon con largas colas silenciosas en los portales bombardeados, colas que parecían formarse de forma espontánea en cuanto se corría la voz de que una panadería reabría, aunque solo tuviera capacidad para hornear centenares de panes al día. Algunos distribuidores improvisaron boletos numerados escritos con lápiz sobre tiras de cartulina arrancadas de cajas de munición. Otros, incapaces de administrar la desesperación, optaron por contratar soldados con fusiles Mosin Nagant para contener las avalanchas. Aún así, la violencia rara vez estalló. Un pudor colectivo, quizás residuo de los meses en que el hambre igualó a ricos y pobres, se imponía sobre el instinto. La primavera trajo una nueva amenaza. Epidemias que la penuria había mantenido latentes. Con el deshielo, las canaletas rebosaron agua contaminada y ratas famélicas emergieron de los sótanos, portando pulgas que propagaban tifus. En los dispensarios de la avenida Sadovaya, médicos extenuados, muchos con delantales pegados al cuerpo por la sangre reseca de intervenciones de urgencia, pinchaban jeringas de vidrio en brazos demacrados.
faltaban sulfonamidas, pero la fábrica química Krasny Treugolnik, que había sobrevivido al sitio produciendo caucho, comenzó a sintetizar lotes experimentales de penicilina bajo orientación de biólogos del Instituto Pasteur evacuados desde Moscú. La penicilina, frágil ante el calor, se distribuía en termos rellenos de nieve sucia para mantenerla viable. Ese detalle grotesco, usar la misma nieve que había cubierto cadáveres, habría horrorizado a cualquier sanitarista occidental, pero salvó centenares de vidas desgarradas a medias entre la victoria y la muerte. Entretanto, el frente seguía rugiendo a apenas 100 kilómetros. En Narva y las alturas de Pulkovo, los cañones retumbaban por la noche y la vibración se colaba por fisuras en los muros, recordando que la guerra global aún pendía sobre Europa. El mando soviético no tardó en reutilizar las fábricas de armamento de Leningrado. En los enormes talleres de Kirovsky-Zavod, donde los hornos se habían apagado durante el sitio, obreros rociados de chispas volvieron a martillar planchas de acero, produciendo cañones de 76 milímetros y corazas para los nuevos tanques T-34-85. Aquellos obreros se alimentaban con raciones especiales suplementadas por la NKVSKH, Comisaría de Agricultura, guisos espolvoreados con harina de hueso y pescado, una mezcla asquerosa, decían, pero suficiente para sostener turnos de 12 horas. Sobre las prensas aún se veían las huellas de metralla, cicatrices metálicas que los responsables de propaganda convirtieron en símbolo de resistencia. Carteles pintados a mano anunciaban, junto al perfil de un obrero cubierto de hollín, la frase: aún bajo bombas hicimos acero, ahora hacemos la victoria. La vida cultural, que jamás había cedido del todo, recuperó bríos. El Teatro de Ópera y Ballet Kirov reabrió en junio de 1944 con una gala de reconstrucción donde bailarinas cosieron tutús utilizando cortinas de apartamentos destruidos. Su piel blanquísima resaltaba sobre un escenario cuyas tablas estaban agrietadas. Aún así, ejecutaron El Lago de los Cisnes con precisión sobrenatural. Algunos músicos tocaban instrumentos prestados de hospitales militares, otros usaban violines sin cuerdas originales, reemplazadas por filamentos de cobre de cables telefónicos. El público, compuesto en gran parte por soldados de permiso y enfermeras con vendas en los antebrazos, soportó 3 horas sin calefacción, envuelto en abrigos. Al final, se desató un aplauso interminable, interrumpido por estallidos aislados que retumbaban desde el frente. Parecía, narraría más tarde el director Konstantino, como si nuestros propios vítores respondieran al cañoneo, un duelo de sonidos donde la belleza no quería ceder. En agosto de ese mismo año, la radio dio la noticia del alzamiento de Varsovia. La población de Leningrado, curtida en sufrimiento, percibió un eco oscuro de su propia tragedia. Hubo manifestaciones espontáneas de solidaridad. Estudiantes del Instituto de Arquitectura, cuyos dedos aún se agrietaban por el cemento helado de las cuadrillas de reconstrucción, escribieron cartas en polaco titubeante prometiendo enviar pan y medicinas cuando la línea férrea a la frontera se recuperara. Nunca supieron si las misivas cruzaron el Volga. Se presume que la mayoría quedó archivada en la censura militar. Pero aquel gesto contagiaba un espíritu de comunidad transnacional que resultaba extraño en la estricta retórica soviética. El reconocimiento de que, más allá de ideologías y fronteras, el dolor civil tenía la misma textura. Los niños, huérfanos en su gran mayoría, se convirtieron en una prioridad urgente. Equipos de pedagogos, muchos de los cuales habían perdido a sus propios hijos, adaptaron orfanatos en edificios semidestruidos. Se instalaron literas de 3 niveles, se separaron salas por edades y se improvisaron clínicas con enfermeros voluntarios. Una de las tareas más duras era enseñar a comer lentamente. Los pequeños, habituados al racionamiento extremo, engullían el pan con tal avidez que corrían riesgo de asfixia. Se les instruyó a masticar 30 veces antes de tragar, un mantra que la psicóloga Anna Lisitsina repetía cada mañana, casi ritual. También aprendieron a dibujar. Lápices de color fabricados a partir de pigmentos triturados de viejos carteles de propaganda se repartían en latas de conserva. Muchos dibujos mostraban casas rebosantes de comida, mesas cubiertas de bollos, jarras de leche. Otros, sorprendentes en su madurez, reflejaban tanques humeantes en ruinas y cielos rasgados por proyectiles. Aquellos papeles, resguardados hoy en el Museo Estatal de Historia Política, son testimonio de una niñez comprimida entre fantasía y trauma.
Cuando el Ejército Rojo irrumpió en Berlín en mayo de 1945, las campanas de San Isaac resonaron de nuevo, esta vez, no solo como canto de supervivencia, sino como sinfonía de victoria. Pero los habitantes de Leningrado descubrieron que la paz traía desafíos diferentes. El abastecimiento seguía limitado por la devastación ferroviaria, había refugiados que volvían de los Urales, hallando sus viviendas ocupadas o simplemente inexistentes. Una ordenanza municipal estipuló que cualquier apartamento que hubiese quedado vacío durante el sitio podía reasignarse a familias sin techo. Esto desató interminables querellas judiciales. En la corte de distrito de Kalinin, decenas de ancianas con pañuelos negros se enfrentaban a jóvenes parejas que exhibían permisos oficiales. Entre lágrimas, una mujer de 72 años gritaba: «Yo vi a mi marido morir aquí mismo, con la radio encendida, y ahora me dicen que debo marcharme porque me ausenté 2 meses en un hospital». El juez, incapaz de conciliar la ley con la moral, solía aplazar las sentencias ad infinitum. Los litigios se prolongaron durante años, y los pasillos del tribunal se convirtieron en lugar de intercambio informal de raciones y noticias sobre desaparecidos. El trauma psicológico estallaba en formas menos visibles. Veteranos del Frente Norte se levantaban de noche empapados en sudor, convencidos de que los proyectiles alemanes retumbaban otra vez. Otros padecían un silencio interior demoledor, incapaces de llorar siquiera en los funerales que se celebraban casi a diario. Surgió un fenómeno que los psiquiatras llamaron duelo congelado, la imposibilidad de procesar la pérdida por saturación de dolor. Una viuda, entrevistada por la poetisa Olga Bergholz en 1946, declaró: «He enterrado a mis 3 hijos y a mi marido, si lloro por uno, traiciono a los otros 2». El Estado reconoció la necesidad de atención mental, pero la escasez de personal y la ortodoxia marxista, que veía la neurosis como un síntoma burgués, limitaron los tratamientos a largas caminatas organizadas por el Kamsem y conferencias sobre heroísmo proletario. Aún así, algunos médicos pioneros, como el neurólogo Vladimir Bekhterevijo, ensayaron terapias de grupo que incluían lectura pública de diarios escritos durante el cerco. Sus pacientes, según informes confidenciales, mostraban descensos significativos en tendencias autodestructivas después de relatar sus recuerdos ante un círculo de oyentes que compartía semejante bagaje. En 1946, el gobierno instituyó la medalla por la defensa de Leningrado. El acto de condecoración, celebrado en el Palacio Tauride, reunió a miles de ciudadanos que esperaron horas bajo una llovizna persistente. Fotografías de la época muestran filas de ancianas con abrigos ajustados a la cintura con cuerda, de los que colgaban latas vacías convertidas en bolsos, obreros con manos aún manchadas de aceite, músicos sosteniendo clarinetes con las llaves corroídas. Al recibir la medalla, muchos la besaban y la guardaban en el interior de sus chaquetas, junto a fotografías quemadas por la humedad. Para algunos, aquel círculo de metal era la primera prueba tangible de que su sufrimiento no había sido completamente invisible. Sin embargo, los testigos recuerdan un detalle revelador: el sonido dominante no fue el aplauso, sino la tos metálica de gargantas castigadas por años de frío y humo. A esas alturas, la reconstrucción avanzaba con un ritmo frenético y desigual. El arquitecto Igor Fomin presentó planes ambiciosos para rediseñar zonas enteras con avenidas amplias y edificios estalinistas coronados por espiras. La población, paradójicamente, apegada a la fisonomía zarista, recelaba de los rascacielos de hormigón. Grupos de ciudadanos se organizaron para defender la línea de horizonte clásica de la isla Vasilievsky, publicaron panfletos artesanales en los que se leía: «Nuestros ancestros nos dieron columnas, no torres». Contra todo pronóstico, lograron que varios proyectos se modificaran, se preservó la fachada del almirantazgo y se prohibió edificar más alto que la cúpula de San Isaac en un radio de 5 kilómetros. Este pulso entre modernidad triunfal y memoria herida definió la silueta de la ciudad en décadas posteriores. La memoria oficial del sitio empezó a cristalizar en monumentos. El más imponente, el complejo conmemorativo de la defensa heroica de Leningrado, se erigió en la Plaza de la Victoria, donde la autopista Moscú-Leningrado desemboca en la urbe. Se inauguró el 9 de mayo de 1960, con un obelisco angular que apuntaba al cielo como una bayoneta petrificada.
Los altavoces difundieron fragmentos de la séptima sinfonía de Sostakovich, y todos los presentes guardaron un minuto de silencio que el viento rompió con un aullido entre las torres de granito. En los sótanos del monumento, una llama eterna ardía sobre cenizas traídas de fosas comunes. Sin embargo, muchas familias continuaban visitando sus propios altares improvisados, cajas de madera con fotografías ajadas, candelillas de sebo, flores secas recogidas en patios interiores donde la tierra seguía oliendo a pólvora. El control estatal de la narrativa se intensificó cuando el primer secretario, Andrei Zhdanov, presentó su famoso discurso sobre la invencibilidad del espíritu soviético. Se prohibió publicar diarios que describieran episodios de canibalismo o mercados negros de cadáveres, se suprimieron pasajes de memorias donde se cuestionaba la competencia del Estado Mayor en los primeros meses del sitio. Aún así, la verdad persistía en conversaciones privadas, detrás de cortinas remendadas. Las mujeres recordaban cómo hervían colas de carpintería, los hombres, el sabor dulce de un caramelo hecho con azúcar incendiada del almacén Badayu. El régimen aceptó ese doble discurso, siempre que la versión oficial dominara los actos públicos. Fue un pacto tácito entre supervivientes y poder, un reconocimiento de que la dignidad colectiva necesitaba un mito, aunque la memoria individual custodiara sus propios fantasmas. En el ámbito internacional, el sitio adquirió resonancia simbólica. En 1949, una delegación francesa encabezada por el escritor André Malraux visitó la ciudad, recorrieron las tumbas de Piskariovskoye y escucharon reminiscencias traducidas por intérpretes con voz temblorosa. Malraux escribió después: aquí la tragedia humana ha alcanzado proporciones dantescas, y sin embargo se percibe una ternura que la guerra no logró desterrar, como si cada ladrillo recordara un acorde de Rimski-Kórsakov. Este tipo de testimonio creó una corriente de solidaridad que llevó a intercambios culturales, exposiciones de Marc Chagall en el Museo Ruso, giras de coros infantiles a Praga y Budapest, publicaciones bilingües de poesía del sitio. A finales de la década de 1950, una nueva generación que apenas había nacido durante el cerco comenzó a preguntar por aquel silencio cargado de ruinas ceremoniosas. Surgieron novelas como Estrellas ardientes, de Víctor Nekrasov, y poemas de Alexander Kashner, que rompían con la narrativa de puro heroísmo y mostraban la ambigüedad moral, el miedo y los pequeños egoísmos cotidianos. No tardó la censura en acusarles de revisionismo sentimental, pero el daño estaba hecho. La juventud, fascinada por aquella versión menos épica y más humana, comenzó a visitar archivos secretos en busca de cartas y diarios censurados. Fue el preludio de una memoria plural que estallaría décadas después, cuando la Glasnost permitió publicar testimonios breves pero devastadores, madres que vendían los botones de bronce de los abrigos por un trozo de remolacha, niños que celebraban un cumpleaños compartiendo un solo terrón de azúcar. Mientras tanto, la vida cotidiana continuaba refinando su rutina. En 1964, los tranvías volvieron a recorrer toda la red urbana, cada vagón llevaba, junto al número de línea, una placa que conmemoraba el sitio. En los cines, se reestrenó Alexander Nevsky de Eisenstein, recordando otra defensa legendaria de la ciudad contra invasores extranjeros. La población, multiplicada de nuevo por la posguerra, llenaba cafeterías donde se servían pasteles, ladege, bizcochos livianos de crema que evocaban la carretera de la vida. A las orillas del Nevá, parejas paseaban agarradas de la mano mientras altavoces municipales emitían valses de los años 30. El contraste entre la serenidad presente y las sombras del pasado confería a la ciudad ese aire melancólico que visitantes extranjeros describirían como belleza con cicatrices. Las cicatrices, sin embargo, conservaban bordes sensibles. Cada 27 de enero, las sirenas sonaban a mediodía, el tráfico se detenía, los barcos congelaban su marcha, y los ancianos que aún conservaban uniformes se cuadraban al paso de una banda militar. Algunos cerraban los ojos y decían escuchar los ecos de aquellos 3 disparos de obús que, en 1942, habían anunciado la séptima de Sostakovich. En las escuelas, los maestros relataban las hazañas de Souye Kosmodemianskaya, de las enfermeras del hospital número 272, del artillero Piotr Krulev. Los niños confeccionaban coronas de papel para depositarlas a los pies del monumento en Piskariovskoye. En ciertos pupitres,
un alumno descubría que su compañero no había venido porque la abuela no podía enfrentarse un año más a ese ritual, la ausencia se volvía lección viva sobre la fragilidad del recuerdo. Más adelante, en la década de 1970, Leningrado se convirtió en emblema de la ingeniería soviética. Se inauguraron líneas de metro cuyas estaciones, decoradas con mosaicos que representaban escenas del cerco, brillaban como palacios subterráneos. Pero bastaba observar con atención para hallar pequeños símbolos de duelo, cerca de las taquillas, en la estación Ploshchad-Vostanilla, una losa de mármol negro guardaba el nombre de Hanna Zelenskaya, taquillera muerta en 1942 mientras distribuía billetes de evacuación. Ese diálogo permanente entre modernidad y memoria definía el carácter de los ciudadanos, ingenieros que admiraban el futuro supersónico del Tupolev Tu-144, pero que llevaban una medalla oxidada prendida a la solapa en actos escolares, poetas que cantaban el vuelo del hombre al cosmos y al mismo tiempo escribían a media voz sobre el sabor de la nieve mezclada con azúcar quemada. Cuando la década de 1980 avanzó con el rumor de reformas y la lenta agonía de la economía soviética, Leningrado, ya con 5 millones de habitantes, siguió siendo un palimpsesto de tiempos superpuestos. Por un lado, las columnas dóricas del almirantazgo aparecían en postales turísticas que prometían vistas románticas del atardecer sobre el Nevá. Por otro, en los sótanos húmedos de la avenida Bolshaya Morskaya, ancianos se reunían para leer en voz alta diarios del sitio, pasados de mano en mano como reliquias subversivas. Aquellos papeles amarillentos mostraban una caligrafía temblorosa. 15 de febrero de 1942, nevó de nuevo, hice cola 6 horas por 200 gramos de pan, mamá no se levantó. Cada frase se escuchaba como un latido que desafiaba la narrativa triunfal, y a veces alguien rompía a llorar en silencio, como si el pudor de la memoria compartida exigiera lágrimas discretas. En 1987, con la Glasnost, el Comité Regional autorizó la publicación de El Libro del Recuerdo, una compilación de más de 600.000 entradas con datos de caídos y desaparecidos durante el cerco. Las colas para adquirir el primer tomo daban la vuelta a la plaza del palacio, familias enteras buscaban apellidos entre columnas impresas en tipos menudos, trazando con el dedo los nombres como quien recorre una cicatriz propia. Algunos encontraron registros que confirmaban la muerte de un abuelo, otros se toparon con un espacio en blanco, señal de que los archivos aún guardaban secretos. Una mujer, Svetlana Kondratieva, halló por fin la constancia de su hermano menor, Evgeny, desaparecido a los 9 años mientras intentaba cambiar un libro de poemas por un trozo de pan. Llevaba 4 décadas hablando de él en tiempo presente, al leer la palabra fallecido, se le quebró la voz, pero después respiró hondo y susurró, al menos sé dónde termina su camino. Ese mismo año, el director de cine Alexei Germán filmó Mi amigo Iván Lapsaín, evocando la atmósfera opresiva de los años 30, y los espectadores no pudieron evitar ver en el ambiente de penuria y delación una antesala metafórica del cerco. La censura, debilitada, permitió su estreno, las salas se llenaron de jóvenes que conocían el sitio solo por relatos escolares. Muchos salieron en silencio, y algunos caminaron hasta Piskariovskoye a dejar flores, como si la película hubiera conectado generaciones separadas por la fractura del tiempo. Era la prueba de que la tragedia de los 900 días seguía modelando la sensibilidad colectiva, incluso quienes no habían pasado hambre sentían un deber de duelo. Al mismo tiempo, los científicos de la Universidad Estatal inauguraron el Centro de Estudios sobre la Malnutrición Prolongada, con financiación de la Organización Mundial de la Salud. Analizaron tejidos conservados de víctimas del sitio, comparándolos con historiales médicos de supervivientes longevos. Descubrieron alteraciones persistentes en el metabolismo de lípidos y una incidencia anormal de cardiopatías. El cuerpo, sometido a una inanición extrema, conservaba una huella bioquímica que se transmitía a la descendencia. Aquello dio un cariz casi genético al trauma, como si la ciudad heredara en su ADN social la memoria del hambre. El hallazgo encendió debates éticos. ¿Debía el Estado proporcionar suplementos especiales a los descendientes del cerco? Los recursos escaseaban, pero el argumento moral pesaba. Finalmente se creó un pequeño programa de becas alimentarias para niños cuyas abuelas hubieran soportado el invierno de 1941-42. Con la caída de la URSS en 1991,
Leningrado volvió a llamarse San Petersburgo tras un referéndum que dividió familias. Los veteranos se aferraban al nombre soviético, convencidos de que Leningrado era sinónimo de resistencia. Los jóvenes preferían el eco cosmopolita de la era imperial. Se cuentan discusiones en las cocinas comunitarias donde, entre vasos de té negro, se alternaban anécdotas de bombarderos E-111 con citas de Dostoyevsky. Al final, la nueva denominación no borró la historia, las medallas seguían diciendo por la defensa de Leningrado, los cementerios conservaban lápidas con la hoz y el martillo, y cada 27 de enero las sirenas sonaban exactamente igual que antes. La transición económica trajo otros sobresaltos. En 1993 se reabrió el puerto a navíos de carga occidentales, y cafeterías privadas brotaron en las calles laterales de la perspectiva Nevsky. Sin embargo, en los barrios obreros de Narvskaya Zastava muchos pensionistas vivían con el equivalente a $20 al mes. Varios supervivientes del sitio tuvieron que vender las condecoraciones de guerra en el mercado de pulgas de Udelnaya. Las medallas de bronce cambiaban de manos por el precio de 1 kilo de salchichas polacas. Coleccionistas extranjeros, fascinados por el icono histórico, acudían con fajos de marcos alemanes recién convertidos en rublos. Ese intercambio, una pieza de heroísmo por un trozo de embutido, recordaba trágicamente los trueques de 1942, cuando joyas se cambiaban por migas de pan. No obstante, hubo destellos de restitución. En 1995, con motivo del 50º aniversario del fin de la guerra, la ciudad inauguró el Museo de la Ruta de la Vida a orillas del Ladoga. Exhibía un camión CIS-5 original rescatado del fondo helado del lago, restaurado con sus neumáticos cuarteados. Quienes subían a la cabina encontraban en el asiento del conductor un cuaderno plastificado que invitaba a escribir mensajes para los choferes muertos en el hielo. Al año siguiente, el cuaderno ya tenía más de 600 páginas, cartas de escolares, poemas, agradecimientos en inglés, alemán y japonés, incluso excusas de descendientes de soldados de la Wehrmacht que pedían perdón. El gobierno regional decidió encuadernar los tomos y guardarlos en el archivo central. Los visitantes siguen añadiendo hojas sueltas que se renuevan cada invierno. Llegó el nuevo milenio con una ciudad que había aprendido a vender su dolor como parte de su encanto patrimonial. Los tours nocturnos incluían paradas en sótanos donde se proyectaban fotografías de Anna Akhmatova envuelta en mantas, escribiendo en su diario mientras los termómetros marcaban 30 bajo cero. Al principio, algunos supervivientes se escandalizaron. Esto no es entretenimiento, decían, pero pronto aceptaron que el turismo proporcionaba recursos para preservar monumentos y pagar estufas en hogares de veteranos. El ayuntamiento promulgó una ley que destinaba el 5% de las ganancias de visitas guiadas a un fondo solidario. Gracias a eso, la Casa Museo de Sostakovich instaló un ascensor para personas con movilidad reducida, y en el cementerio memorial de Piskariovskoye se renovaron los carteles, traduciendo al inglés la inscripción: aquí yacen los habitantes de Leningrado. Entretanto, la investigación histórica se volvió más accesible con la digitalización de archivos. La ONG Memoria Abierta subió en 2007 más de 200.000 páginas de diarios y correspondencia. En la madrugada del primer día, los servidores colapsaron por la cantidad de descargas. Entre los documentos apareció el relato inédito de Nina Versinina, enfermera de 17 años que trabajó en el sótano del hospital número 33. Describía cómo, la noche del 3 de enero de 1942, cortó mechones de su propio cabello para tejer relleno de vendajes. Contaba también el dilema ético de sedar con morfina restante a un artillero moribundo mientras otros pacientes aguardaban. Su texto, publicado en línea, fue leído por millones y adaptado al teatro por la compañía Límites del Neva, cuyo montaje minimalista, una camilla, un farol y un violonchelo, recorrió Europa. En París, al terminar la función, los espectadores guardaron un silencio tan denso que el director decidió mantener las luces apagadas durante 2 minutos, dejando que el público respirara a oscuras, como en un refugio antiaéreo simbólico. La conmemoración cobró un cariz global en 2014, cuando se celebró el 70º aniversario de la ruptura del cerco. Delegaciones de Alemania, Finlandia y Estados Unidos se unieron a veteranos rusos en una ceremonia conjunta. Frente a la llama eterna,
un anciano exartillero alemán, Franz Beck, y la violinista rusa Galina Petrova depositaron una corona de flores mixtas, amapolas rojas y campanillas azules. Algunos medios criticaron el revisionismo sentimental, pero la mayoría vio un gesto de reconciliación tardía. Beck, con voz quebrada, declaró: «La guerra nos hizo enemigos, la memoria, seres humanos». Los noticieros transmitieron la escena a todo el mundo. Fue una imagen insólita. Manos que un día empuñaron rifles se estrechaban ahora bajo la nieve. Sin embargo, el debate sobre la verdad histórica continuó ardiendo. Un año después, un documental alemán insinuó que la orden de resistir a toda costa, firmada por Stalin, prolongó innecesariamente el sufrimiento. Intelectuales liberales de San Petersburgo organizaron un coloquio titulado ¿Podía salvarse Leningrado?, en la Universidad ITMO. Se agotaron las plazas, dentro había exhistoriadores del ejército, sociólogos y arquitectos. Fuera, un grupo de nacionalistas protestaba con pancartas: «Héroes, no víctimas». La tensión condujo a una discusión televisada donde se enfrentaron dos visiones, la heroica, que subrayaba la resistencia, y la crítica, que ponía en cuestión decisiones estratégicas soviéticas. Al final, el conductor cortó a publicidad sin veredicto, y muchos concluyeron que la complejidad de la tragedia no cabe en un formato binario. Mientras tanto, la vida cotidiana seguía dando sus pequeños pasos de sanación. En 2016 se inauguró un proyecto de huertos comunitarios llamado Semillas de Vida, inspirado en las jardineras del sitio. Niños de primaria cultivaban patatas en cubos de zinc y las donaban a comedores sociales de veteranos. La nieta de una superviviente, Anya Borisova, de 9 años, plantó un rosal en la escuela número 205 y dijo a los periodistas: «Mi abuela me enseñó que cada brote es una promesa de que la nieve no dura para siempre». La frase se viralizó. El ayuntamiento instaló placas con esa cita en los macizos de flores de la avenida Liteini, justo donde, 70 años atrás, crecían repollos raquíticos en medio de la artillería. En 2019, pocas semanas antes de la pandemia mundial, se lanzó la aplicación móvil 900 días, que superpone mapas interactivos del cerco sobre la geolocalización actual. Los usuarios pueden caminar por la ciudad. Al alinear la cámara con un edificio, aparece una imagen en realidad aumentada mostrando cómo lucía en 1942, fachadas ennegrecidas, ventanas tapiadas, camiones sobre el hielo del Ladoga. La iniciativa, creada por jóvenes programadores junto a historiadores de la Academia de Ciencias, alcanzó 1 millón de descargas en su primer mes y ganó el premio European Heritage. Gracias a ella, un chico argentino descubrió, de paso por la ciudad, que su bisabuelo había participado en la evacuación infantil de 1941. Incorporó esa información a la genealogía familiar y viajó a Piskariovskoye para dejar flores. Historias así confirmaban que la tragedia de Leningrado ya no pertenecía solo a Rusia, sino a la conciencia ética del mundo. Cuando la COVID-19 golpeó en 2020, los veteranos fueron los primeros en recibir ayuda pública, paquetes con mascarillas, arroz y cartas de escolares. Muchos compararon el confinamiento con los días de refugio antiaéreo, aunque reconocían una diferencia crucial: ahora llegaba electricidad, agua caliente y conexión a Internet. Si soportamos 30 bajo cero sin luz, bromeaba la centenaria Marina Iginskaya en un vídeo viral, pueden soportar quedarse en casa con series de televisión. Sus palabras, mitad orgullo, mitad admonición, recordaban que la resiliencia es, también, un legado pedagógico. El 75º aniversario del fin del sitio, en 2024, coincidió con la crisis energética europea. Hubo temor de que la conmemoración quedara opacada, pero las autoridades encendieron las luces de todos los puentes levadizos la noche del 27 de enero, formando una cadena luminosa que reflejaba el Neva como un espejo fragmentado. En el Palacio del Hielo se interpretó de nuevo la séptima sinfonía de Sostakovich, con músicos rusos, finlandeses y alemanes. Antes del último movimiento, el director, el maestro Stonio Paavo Jarvi, bajó la batuta y pidió 1 minuto de silencio, por los que murieron de hambre, por los que sobrevivieron para contarlo y por los que heredan la responsabilidad de recordarlo. El público, de pie, escuchó cómo el aire vibraba con el zumbido de los reflectores. Luego la orquesta lanzó las notas finales,
y la música pareció cubrir la ciudad como un manto, tan vasto que podía abrazar a los vivos y, quizá, a los muertos. Hoy, al caminar por San Petersburgo, un visitante ve cafeterías bohemias, tranvías modernos y jóvenes que patinan sobre la pista de hielo frente al almirantazgo. Puede, si lo desea, recorrer la avenida Nevsky sin encontrar una sola balaustrada quebrada. Pero si se detiene a escuchar, aún retumba un eco lejano, el silbido de una alarma que sonó en 1941 y nunca terminó del todo. Ese eco vive en los adoquines donde se plantan tulipanes cada primavera, en los viejos balcones donde cuelgan cintas moradas cada enero, en los pasillos del metro que exhiben murales de obreros con los ojos hundidos. El cerco de Leningrado, la tragedia de 900 días, ha dejado de ser solo un episodio bélico, es un diapasón moral que sigue afinando la conciencia de quienes nacen, aman y mueren a orillas del Neva. Y mientras haya alguien que encienda una vela en Piskariovskoye o lea en voz alta los nombres del libro del recuerdo, la ciudad seguirá repitiendo su promesa: resistir no es solo sobrevivir, sino convertir el dolor en una forma de belleza que el tiempo, por largo que sea, no podrá sepultar.